Vamos a abrir la palabra. Me han hecho esta pregunta y hemos estado contestándola ya por varios meses porque es una pregunta muy importante. En Esther, capítulo 1, el verso 10, dice: al séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, él ordenó a sus 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con su corona real para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey transmitido por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. Y el rey dijo a los sabios que conocían los tiempos, pues era costumbre del rey consultar así a todos los que conocían la ley y el derecho. Bueno, hemos estado hablando acerca de cómo, hermano, las situaciones pueden cambiar de un momento a otro. Y esto es algo fundamental. Ahora que estuve allá ministrando en Venezuela, el Señor me dio dos capítulos allá para ellos. Me dio Deuteronomio capítulo 8, y yo quiero que, pues, si se los dio a ellos, también es para nosotros, ¿verdad? Entonces, Deuteronomio capítulo 8 nos habla ahí porque lo que Dios está haciendo en Venezuela es algo especial, Aunque hay todavía un momento ahí de inestabilidad, pero se ve un futuro muy prometedor, ¿verdad? Y yo les decía ya a los hermanos que viene una bendición muy especial para Venezuela espiritualmente. Y eso no solo para Venezuela, sino para todo el Hijo de Dios, porque el Señor dijo que en los últimos días derramaría de su espíritu sobre todos, ¿verdad? Entonces esa es una promesa que es para usted también. Pero yo les decía, va a venir una bendición muy especial, primero espiritual y segunda económica, ¿verdad? Económica, así como también a su vida. Amén, ¿o no? Sí, así es. Pero lo que yo pude ver allá, y lo veo en muchos lados, no solo allá en Venezuela, sino en otros países que yo he visitado, es que no hay un fundamento en la palabra de Dios. Hay emocionalismo, sí. Hay motivación. Y los púlpitos se han hecho púlpitos de motivación en lugar de enseñar la palabra de Dios. De hecho, yo hablaba a veces cosas sencillas allá, cosas que usted ya se las sabe de memoria, lo más leve de corderito se podría decir, y para ellos era una revelación que nunca la habían oído. Bueno. Entonces, yo les decía, lo que viene sobre ustedes es tan grande, pero sus cimientos son como arena. Y si ustedes no se fundamentan en la palabra, entonces cuando venga ese peso de gloria y esa bendición, se va a derrumbar el edificio. Y aún la bendición de Dios va a ser tragedia. Y eso es lo que sucede en muchas personas. La misma bendición, la misma gloria. Y entonces les decía, si ustedes no se someten a la palabra y si ustedes no la estudian como deben de estudiarla, se va a cumplir en ustedes la iglesia de la Odisea. La Odisea dijo: yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Y qué le dijo el Señor? Pero tú eres un pobre, ciego, miserable, desnudo.
Entonces, qué triste que la gente crea que está bien. Y se los dijo, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Y eso es lo más espantoso, hermano. El haber conocido, el haber tenido la oportunidad de vivir una vida hermosa en Dios y no valorizarla, porque nos confiamos. Y seamos sinceros, como humanos nos confiamos, ¿verdad? Decimos, no, yo ya con esto que tengo ya es suficiente. No, en el Evangelio si tú no avanzas, retrocedes. Si tú no subes, tú bajas. Si tú no te calientas más, te vas a enfriar. Así es el Evangelio. No puedes acomodarte. Tienes que ir de gloria en gloria y de poder en poder. Entonces, yo le decía allá a los hermanos que de verdad me trataron de una manera muy especial. Y yo ya vi un poquito diferente Venezuela. Cuando fui las veces anteriores, hermano, usted podía ir con dinero y de todos modos con dinero no compraba porque no había nada. Usted veía las farmacias abiertas, pero no había ni una aspirina para comprar. Así era la situación. Ahora, pues, gracias a Dios ya hay abundancia, ya se puede decir que ya hay. El problema es que todavía no hay economía para comprarla, pero ya hay, ¿verdad? Ya es un paso más adelante, ¿verdad? Y entonces yo les decía, ustedes están como el pueblo de Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida. Que aquí en Deuteronomio 8, y esto también está revelándose, hermano, para la vida suya, tal vez de usted, que usted vino aquí a oír la voz de Dios y usted se pregunta por qué estoy pasando por tanto sufrimiento, por tanta situación difícil. Bueno, ¿por qué estoy tratando de buscar a Dios y me han salido las cosas mal? O tal vez precisamente porque no buscó a Dios como debería, ha tenido un proceso difícil. Pero hoy es su día de reconciliación con Dios, ¿verdad? Y dice Deuteronomio capítulo 8, todos los mandamientos, del verso 1, todos los mandamientos que yo os doy, que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde el Señor te ha traído, por el desierto, durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no los mandamientos de Dios. Mire, cada situación que se da en tu vida, lo que viene, si es negativo y aún si es positivo, viene a probar tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que a ti te hace vibrar de gozo, como dice el canto? Un buen cheque es lo que te hace vibrar de gozo. ¿Qué es lo que te hace vibrar de gozo? Entonces, mire, el verso 3 es importante que lo comprendamos. Dice, y te humilló y te dejó tener hambre. ¿Quién humilló al pueblo de Dios? ¿El diablo o Dios? Dios. Hermano, ya deje de echarle flores al diablo, si el diablo no tiene poder sobre su vida. El diablo no puede decidir lo que va a pasar con la vida suya. El único que puede decidir lo que va a pasar con su vida, para bien o para mal, es Dios y nadie más. Él es el que gobierna, Él es el que tiene el control de todo. Así que a Él debe de buscarle. Dice, Dios te dejó tener hambre y te humilló, pero te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor.
Ahora, ¿a qué le parece este versículo? ¿Se recuerda de este versículo? ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde lo dijo? En el desierto. ¿Y cuándo lo dijo? Cuando tenía 40 días de no comer. ¿Y quién lo llevó a esa situación? ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Así que deja de estarte quejando y empieza a preguntarle, Señor, ¿y por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Enséñame, muéstrame. Hay una causa, hay una razón y hay un fruto que tú quieres sacar de esta situación. En lugar de estarse quejando y lamentando y viendo a los demás, preocúpese de usted. Que pueden caer 1000 a su lado y 10,000 a su diestra, pero si usted está en las manos de Dios, a usted no va a llegar eso. Esa es una realidad. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que aunque hemos pasado cosas difíciles y aunque tal vez pudimos pasar un poquito de hambre, pero no llegó a tener 40 días de no comer, ¿verdad? Jesús sí. Y era el Hijo amado. Ahora, ¿y por qué Dios permitió eso? Ahí usted lo puede leer en su casa. No me voy a detener mucho en Deuteronomio 8, pero se lo estoy dejando ahí para que usted lo estudie en su casa. Y otro capítulo que prediqué de ese capítulo en Segunda de Crónicas, perdón. Es un capítulo muy, muy especial, capítulo 29. Y se lo voy a dejar nada más para que usted lo lea y lo estudie en su casa. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Y mire la condición en la cual este rey recibe el reino. Recibe un reino destruido, que su padre había destruido. Y entonces dice el verso 8, dice, por tanto vino la ira del Señor contra Judá y Jerusalén, y él los hizo objeto de espanto, de horror y de burla, como lo veis con vuestros propios ojos. Mire, ¿quién hizo que la gente, las naciones vieran como un objeto de espanto, de horror y de burla? ¿Quién hizo eso? Dios. Dios, hermano. Por eso el mensaje siempre es: humíllate bajo la mano poderosa de Dios y Él te va a exaltar. Porque si el hombre te exalta o tú te exaltas, vas a terminar humillado. No importa qué tan poderoso seas. La Biblia nos da el ejemplo, por ejemplo, de Nabucodonosor. Era el gobernante más importante del mundo, por lo menos en esa área. Gobernador, hermano, de reyes, rey de reyes se podría decir. ¿Y qué pasó? Cuando él dijo, esta es la gran Babilonia que yo he hecho, se decretó en el cielo y dijo que se convierta en bestia 7 años. Mire, con todo su poder, con toda su sabiduría, con todas sus riquezas. Pero cuando Dios decreta algo, ¿quién lo detiene? ¿Quién lo detiene? Nadie. Ahora, pero también cuando Dios decreta algo bueno, ¿quién lo va a detener? Entonces, ¿de quién dependemos? ¿De la buena suerte? ¿Del gobierno? ¿De la gente? ¿Del jefe? ¿Del trabajo? ¿De la empresa? ¿De quién dependemos? Usted tiene que depender de Dios nada más. Ahí, con Él arréglese. Con Él póngase a cuentas. Con Él debe estar a cuentas usted. Ahora, mire lo que dice el verso 9. Dice, porque aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres
están en cautividad a causa de esto. Ahora he decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que el ardor de su ira se aparte de nosotros. Ahora, ¿por qué sucede eso? Vamos a Hebreos, y esto es importante, hermano. Mire, son versículos que yo sé que usted ya lo sabe, pero se los estoy recordando. Por si ya no lo vuelvo a ver, ya usted sabrá. Sí, porque uno nunca sabe cuándo nos vamos a ver la última vez, ¿verdad? ¿O usted te ha garantizado que va a vivir mañana? Bueno, entonces, arréglese con Dios. Mire lo que dice el verso 8, Hebreos 5:8. Dice, y aunque era hijo, aprendió obediencia. ¿Por qué? Por lo que sufrió. Entonces necesitamos el sufrimiento. Mire, si nuestro Señor Jesucristo necesitó el sufrimiento, que era el árbol verde, ¿qué será de nosotros que somos ramas secas? Dijo el Señor. Eso lo dijo el Señor, no lo digo yo. No se enoje conmigo. Yo solo estoy repitiendo lo que el Señor dijo. Yo solo estoy repitiendo la Biblia. Así que no tiene derecho a enojarse porque le va peor. Le va peor. Bueno. Entonces, mire, volviendo otra vez a la pregunta del libro de Esther. Hay un problema ahí porque la reina no valorizó lo que el rey le había dado. Y eso es lo que a mí me preocupa todos los días en mi vida y en la vida suya. Cuando yo pienso en usted, porque déjame pensar que sí pienso en usted, aunque usted no piense en mí, yo pienso en usted. Y me preocupo y digo, Señor, ¿cuánto nos has dado? ¿Y habrá fruto de todo lo que tú has sembrado en nosotros? Porque el Señor viene a buscar fruto. No viene a ver qué tan bonito estás. Al Señor no le impresionó aquella higuera cuando iba camino a Jerusalén, llena de hojas y muy linda y muy hermosa. ¿Qué hizo con aquella higuera que estaba muy hermosa? La maldijo. Y dijo, jamás vuelvas a dar fruto. Porque usted sabe que la higuera tiene la característica que donde hay una hoja, hay un higo. Por si no lo sabía, ya lo sabe. Usted mira una higuera y si la higuera no tiene hojas, ni se acerque porque no tiene fruto. Pero si tiene hojas, acérquese. Eso sí, si no se le adelantaron. Porque eso fue lo que pasó con el Señor. Estaba llena de hojas, pero pasaba la gente o venían los pajaritos y se los comían. Y no le guardó ni un higo para el Señor. Y eso es lo terrible. Venimos a esta vida y vivimos nuestra vida y damos todo por todos y por los hijos y por el matrimonio y por la empresa y por el negocio y por nosotros. ¿Y para el Señor qué guardamos? Pues tenemos que reflexionar sobre nuestro caminar. Yo reflexiono todos los días, hermano. Como dijo Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado, no. Yo olvido lo que queda atrás y me lanzo para lo que está adelante, porque nadie tiene garantizado nada en esta vida. Usted no tiene garantizado nada en esta vida. Y de eso hemos estado hablando, que esta reina se levantó reina, se despertó reina esa mañana. Se vistió como reina y ordenaba a todo mundo esa mañana. ¿Pero qué pasó? El rey la mandó a llamar y le dijo, vístete bien y ponte tu corona real y vienes ante mi presencia. ¿Y qué hizo la reina? Dijo, no voy. ¿Y dónde durmió la reina esa noche? Ya no fue reina.
Mire, una decisión te puede destruir todo lo que has construido por años y años y años y años y años y años. Un capricho, una necedad. Por eso tú tienes que guardar tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él brota la vida. Tienes que guardar tus sentimientos, tus emociones, hermano. Porque por no ser transformados en nuestro carácter, es que perdemos las cosas de Dios. Un enojo, situaciones así emocionales, nos destruyen. Ahora, hemos estado viendo la vida de otro rey. En 2 de Samuel, capítulo 12, ya usted conoce la historia de David. Mire, hermano, este hombre había tenido victorias como usted no ha tenido victorias. ¿Qué pasa si ahorita se aparece un oso por acá? ¿Qué hace usted? ¿Y si se aparece un león, qué hace usted? ¿Y si se aparece un gigantón de esta altura, hermano? Diciendo, te voy a matar, ¿qué haces tú? Voy a matar a todos los que están acá, ¿qué hacemos nosotros? Ahora, ¿y si estuviera David, qué hiciera David? ¿Ah? ¿Lo mismo que nosotros? Mire, ese hombre había conocido victorias grandes. Y ya se había establecido, hermano, como rey, y donde iba vencía y ganaba y traía triunfos al reino de Israel. Pero ¿qué pasó en Samuel capítulo 12? Bueno, ahí es, bueno, en el 11 está lo que pasó, pero estamos viendo el 12, en el capítulo 11 usted estúdielo y estamos en el capítulo 12. ¿Y qué fue lo que hizo David en el verso 9? Dice, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías hitita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya. Y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Aquí hay mucha enseñanza, hermano, pero bueno. Por eso, si usted está siendo llamado para ser un ministro de Dios, tenga cuidado. Tenga cuidado cómo trata a la amada del Señor. Porque usted sabe que la novia de Cristo no es de nosotros. El pastor, el líder, está para instruir, para cuidar, para guiar a la esposa del Cordero. ¿Sí o no? Pero ¿qué hacen muchos? ¿Qué hacen muchos ministros? Se aprovechan y creen que las ovejas son de él. Por eso yo le he dicho, hermano, usted no es mi oveja, usted es oveja del Señor. A quien le tiene que dar cuentas es a Dios. Yo soy un guía, yo soy un consejero. En lo que pueda yo servirle, para eso estoy. Pero al final quien lo compró fue el Señor Jesucristo. Él pagó el precio por nosotros. O sea que usted a quien le pertenece es a Él. Así que a quien le debe de temer es a Él. Y vivir para Él. Y hacer las cosas para Él. Eso es lo que yo hago. Por eso mi compromiso, con su disculpa, pero mi compromiso no es con usted. Cuando yo voy a otros lugares, hermano, que no es fácil. La gente piensa, ya se va otra vez de viaje. 24 horas viajando.
de ida y 24 horas de regreso, en avión. ¿Qué tal si fuera por tierra? ¿Y qué tal si fuera a pie? Imagínese. Y claro, ahora que estuve en Venezuela, dejé sangre allá, los zancudos se aprovecharon de mí. Ya puedo decir, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, por causa del Evangelio. Entonces tenemos que entender que todo lo que hacemos es para Él. Yo lo hago para Él, usted lo hace para Él. Si yo estoy aquí es por Él, si usted está aquí es por Él. Esa es la realidad. Ahora es triste que hay otros que están aquí porque hay una muchacha que les gusta. O un muchacho que les gusta. Qué triste, ¿no? Porque andan buscando. Deje de estar buscando. Si ya Dios tiene el plan diseñado para usted. Mientras usted siga buscando, Dios nunca le va a dar lo que Dios tiene para usted. Sí, esa es la realidad. Las bendiciones te tienen que seguir. Tú no tienes que estar siguiendo las bendiciones. Solo el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esa es la realidad. Pero hay gente que se encapricha y dice, no, es que yo tengo que tener esto y bueno, sufra. Siga sufriendo. Ahora, aquí se le da la sentencia a David por lo que había hecho. Y debía de pagar 4 veces lo que había hecho. 4 veces. Y aquí lo declara, hemos estado hablando de esas cuatro situaciones. En el verso 10, ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor, he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Mire, todas estas cosas están relacionadas, hermano. Y usted lo va a leer, cuando lea la vida del rey David, usted las va a ver. La espada nunca se iba a apartar de la casa de David, de su misma casa se iba a levantar el mal, segunda oveja. Las mujeres que eran de David iban a ser violadas en luz pública. Y luego la cuarta oveja dice el verso 14, sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. O sea, ya hablamos acerca del niño que se murió, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucedió después? Porque hubo una restauración. ¿Verdad? Dice aquí en el verso 9, perdón, verso 19, segunda de Samuel 12, 19. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto. Y dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió le pusieron comida delante y comió. Mire, ahí empieza la restauración de David. Pero ¿cómo empezó? ¿Cómo vivía David antes de eso? ¿Qué clase de vida vivía mientras Natán, hermano, no había llegado a él y lo había confrontado?
y cuando todavía estaba en un proceso de restauración. Vamos al Salmo 31. Y estos salmos, hermanos, lo escribió el rey David como testimonio. Y esto es para que nosotros nos examinemos, hermano. ¿Por qué? Porque si David, hermano, siendo un muchacho que desde su niñez buscó de Dios, y siendo muchachito, siendo todavía jovencito, lo ungieron para ser rey sobre Israel. Y como hablamos ahí, mataba al león, mataba al oso, mataba a los gigantes. Sin embargo, se descuidó y se resbaló. Pero lo bueno es que hay restauración en Dios. Esa es una lección que tú tienes que aprender. No importa qué tan bajo hayas caído, Dios te va a levantar y Dios te va a restaurar. Ahora, mira lo que causa el pecado. Vamos al Salmo 31. En el verso 9. Dice: ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se consumen de sufrir mis ojos, mi alma y mis entrañas. Pues mi vida se gasta en tristeza y mis años en suspiros. Mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad y se ha consumido mi cuerpo. Mire lo que provoca el pecado, hermano. Por eso, deje de pecar, hombre. Así es sencillo. ¿Cuántos problemas usted se le irían de su vida si reconociera que vive en pecado, que ha estado pecando y arregla esas situaciones en su vida? Su vida cambiaría. Mire cómo vive el que, conociendo a Dios, vive en pecado. Porque el que no conoce a Dios, hermano, ese vive contento. Entre más peca, mejor. Aunque llegue el momento en que el mismo pecado también fastidia, ¿verdad? Pero más para el que conoció a Dios. Más para aquel que tuvo sus vestiduras blancas, limpias, resplandecientes, hermano, y ahora las tiene sucias. Ahora, continuemos con el capítulo 32, verso 3. Dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y perdonaste la culpa de mi pecado. Ya hablamos hace unas semanas atrás acerca de 6 diferentes clases de pecado, ¿verdad? Y ahí aparecen algunos. Mire, te manifesté mi pecado. Y hablamos que pecado es no hacer lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo que Dios estableció que usted tenía que hacer, no lo que a usted le parece bueno. Cuando yo era muchacho, estuve con los Boy Scouts. Yo estaba en todos lados, hermano. Como que Dios me permitió estar en un montón de lugares para ir a aprender cosas. Y ahí en los Boy Scouts le decían a uno: usted tiene que hacer su buena acción del día. Entonces uno buscaba, hermano, hacer algo bueno para alguien más. Agarrar a un ancianito que no puede cruzar la calle y agarrarlo y decir: mire, lo voy a ayudar, y
y pasaron al otro lado de la calle. Aunque ya está al otro lado de la calle, dice, ¿para qué me trajo si yo estoy esperando a mi hijo del otro lado? Porque a veces por querer ayudar, estorbamos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos alguna veces han querido ayudar y estorban? A mí me lo han hecho, hermano. A mí me lo han hecho. A mí me han querido ayudar porque creen que quieren ayudarme, pero en lugar de ayudarme digo, ay Señor, ¿para qué se meten en lo que no? Pregunte antes de hacer las cosas. Entonces, hacer pecado, o el pecado es no hacer lo bueno que usted sabe que tiene que hacer. ¿Cuántos saben que tiene que saludar aquí a todo mundo, especialmente a las visitas? ¿Cuántos saben que tienen que saludar a las visitas? ¿Sí? Bueno, y si no lo hace, ¿qué pasa? Está pecando. ¿Cuántos saben que tienen que venir a cuidar la puerta? ¿Ah? Y si no lo hace, no voy a seguir entonces. No voy a seguir. Es solo para que usted piense un momentito, ¿será que yo no peco? ¿Será? Porque siempre pensamos que pecar es hacer lo malo. No, pecar es no hacer lo que Dios nos manda hacer. Lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Bueno, y ahí habla de transgresiones. Y hablamos que las transgresiones son aquellas situaciones que van en contra de la palabra de Dios. Dios te manda, por ejemplo, a estar siempre gozoso. Entonces, ¿por qué estás triste? Esa es una transgresión. No, es que perdí el trabajo. ¿Y qué? La Biblia dice que estemos gozosos en todo. No solo cuando las cosas van bien. Es un mandamiento de Dios. Dice que tienes que amar y orar por los que te persiguen. Si no lo haces, ¿qué estás haciendo? ¿Una transgresión? Ahora, vimos en eso, y se lo estoy repitiendo un poquito, vimos en esos 6 pecados que hablé, que los primeros 3 pecados tienen que ver con el ser humano. Y los otros pecados tienen que ver con nuestra relación con Dios. Entonces, por ejemplo, ¿por qué Saúl, cuando cometió una transgresión, le quitaron el reino? ¿Y por qué David, cuando hizo un pecado de maldad, de perversidad, se lo perdonaron? Porque fíjense que hablé que los primeros 3 pecados, que es pecado, delito, maldad o perversidad, tienen que ver contra el hombre. Y luego los otros 3 pecados que tienen que ver contra Dios son transgresión, iniquidad y abominación. Entonces, Saúl cometió el pecado menor contra Dios, transgresión. Presentó un sacrificio que no debió haber presentado. Dios dijo, los sacerdotes son los que tienen que presentar sacrificios. Y Saúl cometió una transgresión. Parecía bueno, noble, un sacrificio a Dios. ¡Ah, qué bonito, qué bueno! Y se podría decir que era el pecado de menor categoría dentro de los pecados contra Dios. Y David cometió el pecado más horrendo que se puede cometer contra el ser humano.
que es matar. ¿Por qué a David le perdonaron siendo que cometió el pecado más grande contra la humanidad? Pero a Saúl no le perdonaron siendo que cometió el menor pecado contra Dios. ¿Qué pesa más entonces? Entonces es importante que usted lo entienda. Por eso usted va a ver gente, hermano, que anda cometiendo pecados contra los humanos. Y Dios va a ser un poquito más tolerante con ellos. Pero en lo que concierne a Dios, no es tolerante. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te escribo esto, vamos a la carta de Timoteo, porque a mí me gusta llevarlo a la Biblia, hermano. No lo estoy asustando, lo estoy advirtiendo nada más. Porque esto es serio. Esto es serio. Hay gente que dice, no, si aquel mire cómo anda, todo ahí borracho, mujeriego y todo. Yo lo único que hice fue hablar mal de fulano de tal. Solo. Hablaste de la hija de Dios, hablaste del hijo de Dios, hablaste del siervo de Dios, hablaste de la esposa del Cordero. Solo. Pongámonos un ejemplo así. Usted está en su casa y ve que el vecino está pateando al perro del vecino. Y luego viene otra persona y empieza a molestar a su esposa. ¿Contra quién se va a ir usted? ¿Contra el que está pegándole al perro del vecino o contra el que está molestando a su esposa? ¿Contra quién? No, hable. ¿Contra quién? ¿A mí qué me importa el perro del vecino? Mi responsabilidad es mi esposa. No, pero solo fueron palabras y aquel sí, ahí estaba golpeándolo físicamente. ¿Y qué? ¿Qué es peor? Para la persona, ¿qué es peor? Pues eso tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí lo dice Pablo, primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Te escribo estas cosas esperando ir pronto a ti, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Hermano, usted tiene que aprender a saber cómo conducirse en la casa del Señor. Y cuando estoy hablando en la casa del Señor, no estoy hablando de este edificio. No. Este edificio no es la casa de Dios. Nosotros como cuerpo, nosotros como congregación, somos la casa de Dios. No es el edificio, somos nosotros. Usted como individuo es templo y morada del Espíritu Santo. Y el que está al lado suyo, si también ha sido comprado por el Señor, es templo y morada del Espíritu Santo. Pues usted tiene que saber cómo tratar a los demás. Usted no puede tener raíz de amargura, resentimiento contra los demás. Entonces, para Dios, ¿qué es más tolerable? ¿Un borracho o un chismoso que anda aquí en la congregación? ¿Quién es más tolerable para Dios? El borracho. Al fin y al cabo, pues,
Si tanto le gusta emborracharse, pues el único dañado después va a resultar nada más con un cáncer en el hígado nada más y ya, pues, se murió ya. Si tanto es que quiere, pues. Pero no sé por qué, porque usted tiene el Espíritu Santo, no tiene por qué estar emborrachándose. Ya el Señor lo hizo libre. Sí. Deje de estar probando que usted ya es libre. Me voy a echar esta para demostrarle que yo sí soy libre. Si ya es libre, ya es libre. ¿Para qué está tocando lo que no debe? ¿Para qué está probando lo que no debe? Si es libre. Entonces tenemos que aprender a caminar dentro de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque ante nuestros ojos, aquel, ay, qué pecador es. Mire cómo anda. Y los que están aquí adentro. ¿Quiénes están en más peligro? Mire, al pecado contra el hombre es más tolerable. Ahora, no estoy dando excusas, ¿verdad? No voy a decir, mire, yo por eso, yo no soy chismoso ni calumniador, yo solo me tengo mis cositas por ahí secretas. No, tampoco. Oye, hermano, ya se me fue el tiempo otra vez. Pero bueno, regresemos aquí a Segunda de Samuel 12. Quiero avanzar, hermano, pero no puedo. Pero vuelvo a cerrar otra vez. ¿Qué pasó con David después que se restauró? Le voy a dar otra cita para que vamos al libro de los Salmos. Está bonito el libro de los Salmos. Rápido. Salmo 38. Lea esos capítulos. 31, 32, 38. Y todos fueron escritos por David. Mire el verso 1, dice: Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu furor, porque tus saetas se han clavado en mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como pesada carga pesan mucho para mí. Mis llagas hieden y supuran a causa de mi necedad. Diga necedad. ¿Va a seguir siendo necio? ¿Qué es ser necio? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Ya no sea necio. Arrepiéntase, conviértase, humíllese, ríndase. Si tan fácil que es. Tan fácil que es. Si, ¿qué somos, hermano? ¿Qué somos? Yo no sé cómo hay gente tan soberbia, tan orgullosa, como que fueran algo, hermano, en el universo. Hermano, no somos nada, nada. El salmista dijo que era gusano, yo ni a lombriz llego, hermano. Porque el gusano se puede transformar en mariposa. Todavía hay esperanza, yo ni esperanza tenía, pero gloria a Dios que aquel que es misericordioso me alcanzó. ¿Qué más? Mire lo que hace el pecado. Verso 6. Estoy encorvado y abatido en gran manera y ando sombrío todo el día. Se nota cuando una persona está en pecado, hermano. Por más que sonríe. Como dice en inglés, fake. ¿Verdad? Es falso, no es genuino, ¿verdad?
Dice verso 7, porque mis lomos están inflamados de fiebre y nada hay sano en mi carne. Bueno, no sigo porque usted léalo en su casa y usted reflexione, ¿verdad? Pero regresemos a segunda de Samuel. Y ahí es donde quiero continuar, si Dios lo permite, la próxima vez que nos veamos, ¿verdad? Si es que nos permite Dios. Verso 24, segunda de Samuel 12, 24. Y David consoló a Betsabé, su mujer, y vino a ella y se acostó con ella. Ahora sí era su mujer. Ahora sí, ¿verdad? Y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Salomón. Y el Señor lo amó, ¿verdad? Ya hablamos que Salomón quiere decir como que una persona de paz, ¿verdad? Una persona pacífica, así como usted, pacífico. A usted le hablan de usted, insultan y usted dice, se le resbala todo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Se le resbala todo. O sea, ¿para qué enojarse y molestarse, hermano? No, hombre, no. Pero, óigame bien, y envió un mensaje por medio del profeta Natán y le puso el nombre ¿de qué? Jedidías. Mire qué lindo. Por causa del Señor. Le cambiaron el nombre a que es alguien amado de parte de Dios. Usted es una persona amada de parte de Dios. No importa qué nombre le ponga el hombre, ¿verdad? En Dios usted tiene un nombre especial. Y usted tiene que vivir bajo ese nombre. Recuérdese que nombre significa autoridad. Autoridad, diga autoridad. Dios a mí me ha dado una autoridad. Ahora, ¿qué autoridad le ha dado a usted? ¿Qué autoridad le ha dado al que está al lado suyo? Mira, el que está al lado suyo. No es la misma autoridad que usted tiene. Por eso es que usted necesita al que está al lado suyo. Porque él tiene algo que darle y usted tiene algo que darle a esa persona de parte de Dios. Así es como Dios trabaja. Así es como Dios trabaja. Aleluya. Entonces vamos a seguir hablando acerca de los hijos de David. De los hijos de David. Del proceso amargo, dulce, porque así es, así es. Pongámonos de pie, hermano, pongámonos de pie. Y preparemos nuestro corazón y usted, hermana, prepárese para ese retiro que viene, ¿verdad? Porque viene algo grande de parte de Dios. Y Dios está limpiándonos, Dios está llevándonos a un arrepentimiento. Dios nos está mostrando que así como Dios restauró al rey David, aunque había caído en el pecado más degradante de la humanidad, siendo un asesino, Dios lo restauró, Dios lo levantó, Dios lo volvió otra vez a tomar y a honrar, para que por medio de él viniera nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Rey, el Rey eterno, el Rey de reyes y Señor de señores. Dios no te ha desechado todavía, hermano. Dios no te ha desechado todavía, hermana. Por eso estás acá. Y aunque has pasado por el desierto y el Señor ha permitido que venga la situación difícil, es porque Dios quiere tratar primero con tu pecado. Dios quiere primero tratar con tu relación que tú debes de tener con Él. Porque ¿de qué le sirve al hombre conquistar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve? Padre, gracias, 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 gracias. Gracias. Gracias, Padre, gracias.
Gracias, Señor. Porque tú nos has tomado en tus brazos, Señor. Aleluya, tú has hecho una obra hermosa en nosotros. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.